Soy Joana Almachi, estudiante de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Les voy a hablar acerca del diseño de interfaces de HMI. Los temas a tratar en este video son objetivos, introducción, HMI definición, guía JEDIS y finalmente conclusiones. Los objetivos planteados son definir el concepto de interfaz hombre-máquina, aprender el desarrollo de HMI utilizando la metodología de la guía JEDIS, mostrar la normativa a seguir en el desarrollo de HMI basados en la guía JEDIS. Una breve introducción. El ser humano está continuamente interactuando con los objetos que le rodean. Crea expectativas sobre cómo estos deben comportarse basándose en pasadas experiencias. Por lo que cuando los seres humanos y computadores interactúan, lo hacen a través de un medio o interfaz hombre-máquina, HMI. Por lo tanto, el HMI es el punto en el que los seres humanos y computadores se ponen en contacto transmitiéndose mutuamente información, órdenes y datos. HMI definición. HMI es el punto de acción en que un hombre entra en contacto con una máquina. Es una interfaz de usuario asistida por ordenador. De acuerdo a la norma ISO 9241-110, se define como todas las partes de un sistema interactivo que proporcionan la información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo. La guía JEDIS es la guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión. Es un método de diseño especializado en sistemas de control, supervisión industrial basado en niveles. Está enfocado a ambientes industriales con salas de supervisión computarizadas y centralizadas. La primera parte se conforma de un conjunto de indicadores en los cuales se especifican los principales elementos de la interfaz, como arquitectura, navegación, colores, fuentes, simbología, etc. Y la segunda parte habla de medidas cuantitativas y cualitativas de evaluación, las cuales determinan un valor numérico para posibles mejoras a través de la valoración y comparación de las interfaces HMI. Los pasos para los indicadores son la arquitectura, distribución de pantallas, navegación, uso de color, uso de fuentes de información textual, estatus de los equipos y eventos de proceso, información y valores de proceso, gráficos de tendencias y tablas, comandos y entradas de datos, y finalmente alarmas. La arquitectura establece las relaciones lógicas entre las pantallas. Hablamos de una jerarquía. Aquí se incluyen pantallas de procesos, comandos, configuración, tendencias y alarmas. Además, refleja la organización de la planta. En esta figura mostramos un ejemplo de la jerarquía de la arquitectura, iniciando desde la planta, pasando a un nivel de área y finalmente a un nivel de equipo. La distribución de pantallas. Aquí se desarrollan las plantillas y se habla de la tipología de las pantallas. Se considera la ubicación del título de la pantalla, hora, fecha y logotipo de la empresa, ubicación del menú del sistema, ubicación de alarmas, ubicación del mímico, ubicación de funciones genéricas como alarmas. En caso de existir elementos como tendencias, tablas, también se debe definir su ubicación. Y en la siguiente figura se muestra cada una de estas ubicaciones de estos aspectos mencionados. La navegación. Se define cómo navegará el operador dentro del sistema. Debe ser intuitivo y fácil de usar. Se sugieren métodos como menús y submenús, barra de botones, barra de iconos gráficos, link con hipertexto, link con gráficos de proceso, teclas de función, cajas combos o listas desplegables. El uso de color es determinante para la generación de una excelente interfaz. El color se dice que es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de interfaces persona-máquina. Se deben definir los siguientes estándares referidos al color. Color para representar estatus de los equipos de planta, marcha, paro, falla, manual. Colores los principales materiales de fluidos de proceso, agua, aire, gases, materias primas. Colores de alarmas, críticas, advertencias, mensajes. Color de texto general, títulos, etiquetas. Colores de fondo de pantalla. Colores de valores de proceso, temperaturas, presiones, niveles. Aquí tenemos unas tablas donde muestran diferentes códigos de colores para cada uno de los fondos de pantalla, estatus de equipos de procesos, alarmas, materiales de proceso, señales analógicas y varios. Uso de fuentes e información textual. Presentada al usuario por medio de varios elementos.
Se considera el uso de fuentes, tamaños de texto, alineación, espaciamiento, acrónimos y abreviaturas. Se recomienda no utilizar más de 3 fuentes, no más de 3 tamaños. Utilizar un tamaño de fuente legible a la distancia por el operador, entre otras consideraciones. Uso de fuentes e información textual. Tenemos una tabla de acrónimos y su significado, como LSH, nivel alto, LSL, nivel bajo, PSH, presión alta, etc. El estatus de los equipos y eventos de proceso. Definen el estándar gráfico de símbolos de iconos que representan el estatus de diversos equipos de la planta, como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, así como cambios de estados digitales on-off, tales y cuales se quieren representar en las pantallas de proceso. Para esto se recurre a estándares locales, nacionales o internacionales. Se recomienda que esta simbología sea homogénea y fácil de reconocer y diferenciar por el operador, de un tamaño suficientemente visible. En esta figura mostramos una tabla donde están los símbolos para ciertos elementos del proceso, como banda transportadora, ventilador, bomba hidráulica, válvula, tolva, soplador, motor eléctrico, válvula de control. Información y valores del proceso. Se habla del despliegue de los datos analógicos del proceso. Es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta. Estos valores pueden ser directos del campo o procesados por el sistema, y existen dos modalidades: gráficos o mímicos del proceso o tablas de gráficos de tendencias, las cuales se hablará más adelante. Gráficos de tendencias y tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario. En esta figura podemos ver un ejemplo de un gráfico de tendencia, donde debemos considerar no poner más de 9 variables en una sola gráfica, diferenciar con diferentes colores y tipos de línea, asegurarnos de que tengamos un rango adecuado en el gráfico, tener una rejilla tenue o grid, tener unas divisiones comunes tales como 1, 2, 5 o 10 unidades, permitir visualizar al operador los valores numéricos de datos en el tiempo, etiquetar ejes y puntos graficados, entre otras consideraciones. Los comandos e ingreso de datos. Se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Las funciones que efectúa el usuario son ejecutar comandos, seleccionar opciones e ingresar datos de consigna y parámetros de proceso. Las características principales de los comandos deben ser visibilidad y facilidad de operación. Para ello se recomienda clasificar los tipos de comando, por ejemplo en comandos de arranque y paro, confirmación de alarmas, selección excluyente, selección múltiple o selección simple. Además, los comandos deben ser claramente visibles y claramente etiquetados. En esta tabla mostramos algunos ejemplos de comando, su descripción y una posible retroalimentación dentro de la interfaz, como el comando de arranque, comando de paro de emergencia, confirma alarmas, selección excluyente, selección independiente. Las alarmas, junto con la representación del estatus de los equipos y de los valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Además, las alarmas alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una intervención de él. Se deben clasificar propiedades en cuanto a su criticidad. Alarmas críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta o pueden implicar la detención de la producción. Advertencias, las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa empeorando el estado del equipo. Mensaje. Estos son eventos que conviene transmitir al operador, pero que no representan una amenaza a la conducción del equipo, a la producción o a la seguridad de la planta. En esta figura podemos observar un histórico de alarmas donde notamos la fecha, la hora, el estado reconocido o no reconocido, el valor,
el tipo de alarma y la prioridad, su nombre y el grupo al que pertenece. La segunda parte de la guía JEDIS habla de la evaluación de la interfaz. Los 10 indicadores antes mencionados pueden agruparse en una tabla de forma que el operario encargado de aplicar la JEDIS pueda medir cada uno de ellos para obtener un índice global. Primero hablamos de una medida del indicador. Cada uno de estos indicadores puede descomponerse en diversos subindicadores. Por ejemplo, el uso de color puede detallarse en visibilidad, contraste, número de colores, diferenciabilidad entre colores, uso de colores típicos, consistencia. Para esto se recomienda que se puntúen numéricamente en una escala de 1 a 5. Luego hablamos de la medida de evaluación global, donde los valores de los indicadores pueden agruparse de manera que la guía JEDIS ofrezca la evaluación global de la interfaz y pueda ser comparada con otras interfaces. Conclusiones. La guía JEDIS permite diseñar una HMI centrada en el usuario, considerando la facilidad de interacción, estándares, a través de un conjunto de indicadores que simplifican las tareas que éste realiza. En este video también se mostró la normativa en cada uno de los pasos a seguir para desarrollar un HMI basados en la guía JEDIS, aprovechando los elementos de la interfaz y la distribución de pantallas de áreas del proceso. Gracias.